Padre Manuel, muchas gracias por estar junto a nosotros. Queremos darle la bienvenida aquí a la radio. Ya lleva un mes en nuestra parroquia, casi un mes por cumplir, y queremos conocerlo un poquito mejor, saber un poco más de usted. Primero, Padre, queremos saber su origen. Sabemos que está acá en este sur, pero que en realidad usted es un hijo del norte, ¿no? Viene de allá, de Tarapacá, ¿es cierto? Así es, yo soy nacido en Iquique. En realidad nací en Santiago Humberto, en la Salitrera. Pero siendo bebé me llevaron a Iquique, y de ahí he vivido prácticamente toda mi vida ahí. ¿Sus padres trabajaban en la Salitrera? Sí, mi papá, sí. Sí, ahí vivía la familia en realidad. Entonces después se trasladaron a Iquique y ahí me llevaron. O sea, usted no alcanzó a vivir esa época salitrera, pero me imagino que historias tendrá. Sí, cómo no. Hay un museo ahora ahí en Humberto, hasta una novela hicieron ahí. Pampa Ilusión. Sí, Pampa Ilusión. ¿Y la vio? Sí, sí. Era fidedigno lo que mostraron, ¿no? La verdad no sé. Nunca conversé con mi mamá y mi papá sobre novelas, así que no. No, pero sí, algo se acercaba, decía. Más o menos, digamos, para volver a la época y todos esos tiempos. Ya la manera de hablar había cambiado también, así que de repente no se identificaba mucho mi mamá y mi papá con ellos. Sí. Sí. ¿Y en Iquique hizo toda su educación primaria, secundaria? Sí, estudié también, digamos, 3 años en la universidad, estudié para contador auditor. Ya. Y después me enfermé, tuve una depresión grande, la verdad que estuve casi al borde de la locura. Y gracias a un mensaje que recibí de una persona, amigo de una hermana, estando en Arica, porque mi hermana me había llevado allá para cuidarme, porque yo ya estaba como un vegetal, la verdad. Y fue un amigo de ella a visitarla, a preguntarle que por qué no había ido a la parroquia, ya se había perdido como un mes más o menos. Entonces, y lo hizo pasar mi hermana, y él se puso a hablar, y yo estaba sentado ahí, después me conversaba mi hermana, así, me había llevado y me había sentado en el sillón, y estaba con los brazos estirados. Y le empezó a hablar. Entonces yo sentí como un mensaje para mí, interno, entonces cuando él se iba a ir, entonces se despidió de mi hermana y después se acercó a despedirse de mí. Mi hermana lo iba a detener porque sabía que no le iba a contestar en el estado que yo estaba como un vegetal. Y entonces yo lo miro y le digo gracias. Y él me dice, ¿gracias de qué? Yo le digo, no sé, yo me entiendo, le dije yo. Me levanté, le dije, hermana, tengo sueño. Hacía mucho tiempo que no podía dormir. Tenía que tomar muchas pastillas para dormir. Entonces me fui, me acosté y dormí. Al otro día desperté y para mí todo fue nuevo. Contemplé por las ventanas, el paisaje, estaba maravillado en realidad con lo que veía. Miraba las plantitas en el jardín de la casa de mi hermana. Todo me pareció maravilloso, o sea, fue volver a nacer. Y esa experiencia, fíjate, de la depresión, me ha servido para ayudar a mucha gente. Ni siquiera darle datos de medicina, ninguna cosa, sino que le he conversado mi experiencia. Y eso le ha ayudado también a ella a salir en Santiago, una vez una señora, allá en Nicaragua 3 personas también. Entonces todas reaccionaron a un mensaje que yo le pude dar. Y yo vi que ahí me estaba hablando Dios, que Dios me tenía preparado algo. O sea, en realidad mi deseo de irme al seminario es como, ¿cómo se dice esto? ¿Una consecuencia? No, fue, digamos, el llamado mío, fue un llamado tardío, como le llaman. Entonces, claro, como a los 40 años, yo recién me fui al seminario. Wow, por eso fui al seminario Redentoris Mater, porque los seminarios Redentoris Mater nacieron en el mundo para suplir estos llamados con años ya en las personas. Entonces por eso que el primer seminario que se hizo fue el del Callao, en Perú, y después se hizo el de Roma, pero el de Roma aparece primero en la lista, claro, porque es de Roma. Sí, entonces ahí ahora se han hecho ahí, yo creo que deben haber como unos 200 seminarios más o menos en el mundo. ¿Pero usted recibe la fe desde la familia? ¿Su familia siempre fue católica? Sí, siempre. Sí. ¿Católico activo, participante de misa? Relativo, digamos. Participaba en la Semana Santa, en las fiestas, en Navidad,
pero no era asiduo todos los domingos. Pero sí recibí yo la fe también de parte de mis padres, ¿sí? Y toda la familia, o sea, todos mis hermanos también son todos católicos, mis hermanas también. Somos 6 hermanos, 2 mujeres y 4 varones. ¿Y usted es el mayor? Yo soy el cuarto. Yeah. Después tengo 2 menores que yo y 3 mayores que yo. Sí. Y en este tiempo entre que estudió, que entró al seminario, aparte de la depresión o incluso con la misma depresión, ¿trabajó en alguna parte? ¿Qué hizo en esos años? ¿20 años más o menos? No, estuve, digamos, luego, digamos, yo fui a estudiar ahí cuando me enfermé en realidad. Yeah. Estaba enfermo por problemas, cosas que vi, todo eso en la historia de la familia. Entonces eso me afectó mucho porque era como yo bastante sentimental. Cualquier cosita me afectaba mucho y eso fue gatillando cada cosa. Entonces, claro, esta vocación tardía, ¿verdad?, nació con más o menos como unos 5 años antes de los 40, como a los 35 años. Pero empecé después, cuando regresé a casa después de Arica, ya empecé a irme a la iglesia. Después me postulé también para entrar al seminario allá. Entonces un psicólogo que me vio, bueno, un cura que es psicólogo, entonces dijo que tenía que estar más tiempo porque yo recién había ingresado, digamos, a formar parte de la pastoral de la parroquia. Entonces, claro, me desilusionó un poco y ahí, bueno, andaba con la cara larga, pero ya después se me pasó. Y ahí llegó el camino neocatecumenal y ellos me invitaron a ir a Santiago, a un encuentro que había. Ya, ahí quiero parar un poquito porque no se conoce mucho quizá en Panguipulli, creo que puedo hablar con propiedad sobre lo que es el camino neocatecumenal al cual sabemos ahora que usted pertenece. ¿Y usted lo conocía antes de esto? ¿Lo conoció ahí? ¿Qué fue para usted? ¿Cómo los conoció? No, yo estaba haciendo catequesis para niños. Entonces una vez pasaba por el centro ahí en la ciudad de Iquique y vi un letrerito que estaba invitando a escuchar unas catequesis especiales, decía. No salía más, salía la hora y todo. Entonces yo empecé a ir ahí, a escuchar, y me llamaba mucho la atención lo que decían y todo. Me iba llenando, pero yo decía, esto no está como dedicado a niños. Entonces después había una convivencia al final. Y no pude ir, me perdí la convivencia. Entonces pasó un tiempo y en mi parroquia, un día voy pasando por ahí por delante de los salones y escucho unos cantos. Dije, pero estos cantos los escuchaba yo allá cuando estaba escuchando esas catequesis. Y entré, claro, estaban empezando las catequesis. Así que ahí me quedé, invité a otros amigos, amigas también, se fueron a escuchar conmigo. Entonces después, claro, se formó una comunidad, yo formé parte de ella y después me invitaron a venir a Santiago. Sí, ahí empecé a escuchar estas catequesis del Kiko Argüello y de la Carmen Hernández, que está postulada, digamos, para ser santa en el fondo. ¿Sí? Y bueno, después cuando estaba en Santiago, entonces hay un momento dentro de toda la ceremonia en que invitan el que se siente llamado a seguir al Señor, que se ponga en pie. Así que yo de repente, yo estaba sentado, hermano, no estaba pensando en levantarme, de pronto sentí como un resorte y me levanté. Así que después, claro, a uno le toman los datos y todo. Me llamaron después, me mandaron aquí a Lagunillas, cerca de Concepción. Ahí estuve con padre Rafael Samper, era un español, tuve 1 año. ¿Como laico todavía? Sí, como laico. Y después me mandaron con un equipo en misión para ir formando comunidades en Rancagua, estuve en Antofagasta, estuve en La Serena, Coquimbo, bueno, y ahí mismo también en Concepción. Entonces andaba de itinerante, para allá para acá. Después pasó ese tiempo, regresaron nuevamente ahí a Lagunillas, ahí estuve como 1 año más. Y después ya, como veía que no pasaba nada, yo me regresé a casa, ya un poco decepcionado, porque decía, bueno, el Señor no quiere nada conmigo. Y estando en la casa, me llamaron, que tenía que viajar a Italia. Y allá se hace un sorteo. En los seminarios de todos los seminarios van los rectores, los vicerrectores y algunos seminaristas.
van en representación de cada seminario. Entonces en una bolsa echan todos los nombres de los seminarios y en la otra bolsa los nombres de los postulantes. O sea, entonces sacan primero del seminario de Goma, por ejemplo, de África. ¿Cuántos vamos a mandar allá? 12. Entonces sacan 2 papelitos y ahí sale el nombre del postulante. Ese año me tocó en Nicaragua. En Nicaragua, yo no me acordaba. ¿Dónde queda Nicaragua? Yo me acordaba que había conocido al cantante Hernaldo, uno nicaragüense que ganó una vez el Festival de Viña acá. De eso me acordaba. Y una canción de Silvio Rodríguez, creo que también menciona a Nicaragua. Ahí nomás me acordaba. Pues entonces después, cuando no pude irme directamente a Nicaragua en el avión, porque creo que fue, no sé si fue el atentado de las Torres, parece que pasó en esa. Entonces tuve que venirme a Santiago. Y en Santiago estuve una semana en una parroquia ahí, Sagrada Familia. Y ahí me consiguieron nuevamente los boletos para irme a Nicaragua, desde Chile para allá. Antes de viajar a Nicaragua, padre, ¿nos cuenta un poquito entonces qué es este camino neocatecumenal? Bueno, el camino neocatecumenal es un camino de iniciación cristiana que tiene, digamos, muchos pasos para llegar, digamos, a la renovación de las promesas bautismales. O sea, es un conjunto, ¿verdad?, de catequesis que primero se escuchan para recién ir a una convivencia, y el que quiere continuar, continúa ahí. Se forman las comunidades, entonces luego, claro, se hacen convivencias, a veces una vez al mes, por ejemplo, convivencia de la comunidad que va a una parte específica, y reciben también y se van preparando en la palabra. En algún momento que tienen del camino, por ejemplo, se estudian los salmos, se va estudiando todos los salmos, y todos intervienen, todos los que forman parte de la comunidad intervienen en eso. Y lo más bonito quizá que se celebra ahí es la Pascua. En la Pascua, porque se hace una vigilia pascual, a veces dura hasta el otro día. Ya cuando está claro, a veces ahí se va a una cena pascual, se termina con eso. Pero hay muchos cantos, el bautismo también, el bautismo es por inmersión, se hace una pila grande, ¿verdad?, de agua, y ahí se sumergen los niños también, y son bautizados de esa manera. Entonces ahora los jóvenes que entran luego invitan a veces a los padres, o los padres invitan a los hijos. Entonces hay muchas familias dentro de ellos, y se va formando así el cuerpo de cada comunidad, que primero llegan catequistas, ¿verdad?, hablan con el párroco y le presentan un poco lo que es el camino. Entonces si el párroco acepta, entonces ahí empiezan a hacer las invitaciones y se va formando las comunidades. Pero como dice el Juan Pablo II, que este es un camino de iniciación cristiana, válido para estos tiempos sobre todo. Y ahora que está usted aquí en Panguipulli, padre, ¿tenemos esperanza de que pueda abrirse alguna comunidad quizá acá? Bueno, eso depende del párroco en realidad. Ya. Y él sabe que yo pertenezco, digamos, al camino neocatecumenal, y yo le celebraba ahí estando en Villarrica. También celebré con ellos la Pascua ahora. Hay una parte, ¿verdad?, en que se transmite la fe también dentro de la misma celebración, en que los hijos le preguntan a los padres: papá, ¿tú por qué crees en Dios, por ejemplo? A veces son cosas difíciles que le hacen, pero es muy interesante la respuesta también que dan los padres, que han ido adquiriendo, ¿verdad?, todo ese conocimiento a través de que van dando distintos pasos. Un primer escrutinio, un segundo escrutinio, en el cual los catequistas van a interrogar a cada uno también. A veces pasan cuestionarios en que uno va contestando, y es muy edificante en realidad, es bien edificante todo, porque te va formando, porque incluso aunque uno después se salga de la iglesia, eso queda todo grabado, queda grabado en el interior y le sirve para la vida completa en realidad. Eso es lo que yo he visto, por lo menos dentro del camino. Y se termina, ¿verdad?, el camino después de haber años, porque es de años, no se termina en unos meses, sino que de años, y se termina con la renovación de las promesas bautismales en Israel, en el Jordán. Wow. Allá se termina, sí. ¿Y usted llegó a ese punto, no? No, me falta ese. Íbamos a ir este año. Ya. Pero claro, todo el conflicto y todo lo que hay, y además como yo no había ahorrado tanto dinero también para los pasajes, entonces ahí nos quedamos. Si toda la comunidad en realidad no viajó, pero sí estábamos a punto, porque en la Pascua del año pasado viajé a Iquique
Entonces me reuní con mi comunidad y fuimos a una convivencia, que era la convivencia final del término del camino, en el cual se recibe, ¿verdad?, un alba de lino, y el obispo, ¿verdad?, él preside después la ceremonia. El obispo de Iquique estuvo con nosotros y celebramos con él también la Pascua, porque fue en la Pascua del año pasado donde recibimos ya y ese después de todos los días de Pascua que se celebran, entonces la comunidad siempre se reviste con esa alma y celebran en su parroquia, ahí en la parroquia. Perfecto. Sí. Ahí queda un poquito más claro. Volvamos ahora en el tiempo porque quedamos en que ahora al fin va a poder viajar a Nicaragua. Sí, entonces cuando llego allá, claro, en el avión iba, ¿cómo se llama?, con aire acondicionado, obviamente. En el aeropuerto también había aire acondicionado, pero cuando salí me dio una patada el calor. Yo creo que habían 39 grados. Sí, sí, yo soy de Iquique allá, pero no sube tanto la temperatura. Entonces yo me quería regresar en ese momento. Sí. Y menos mal que había un vehículo que me estaba esperando para llevarme al seminario. ¿Fue con más chilenos? No, sí fui solo, y fui el único que fue designado a Nicaragua ese año. Entonces yo tenía que hacer los cursos solo después, porque íbamos a la universidad ya de la Purísima, que se llama, que pertenece a la diócesis de Managua, Nicaragua. Allá junto con los seminaristas diocesanos, ahí hacíamos los estudios. ¿Está preso ahora un obispo en Nicaragua todavía? No, está en Roma. Ah, ya. Sí, él me hizo clase a mí, ese obispo. Me hizo clase de... No recuerdo bien el ramo que me hacía, pero sí él me hizo clase. ¿Y pasó toda su formación en Nicaragua? ¿Volvió a Chile en algún momento entre medio a ver a la familia? ¿Tenía esa posibilidad? Sí, todos los años venía de vacaciones a Iquique. ¿Y le costaba retornar a Nicaragua después? No, la verdad, ya después se hizo habitual eso. Regresaba y todo, y después me iba. Si era más difícil era para mis padres. Ya. Sí. Mi hermana me decía a veces, mi mamá ha llorado toda, pero el que anda más triste es mi papá. que yo era como el regalón de mi papá. ¿Y ellos pudieron ir a verlo a usted? ¿Fueron a su ordenación? No. Ya. No alcanzaron a juntar el dinero para ir para allá. Pero sí estaban, digamos, siguiéndome siempre, viendo. Mi papá dice que siempre se despedía de mí en la noche, una foto que tenía yo. Se despedía antes de irse a dormir. Sí. Yo cuando llegué allá, bueno, después pasé un tiempo, todo un año, y bueno, no todo el año, porque llegué como al segundo semestre. Entonces después terminó en noviembre, terminaban ya las clases, entonces salían de vacaciones todos los seminaristas. Entonces yo también estaba arreglando mis cosas y me dijeron, no, tú todavía no cumples un año, así que no vas a salir de vacaciones, te vas a quedar acá con el padre, creo que era vicerrector, no me acuerdo qué es lo que era. Pero estaba ahí otro sacerdote que era chileno también. Ya. Entonces me dijo, te vas a quedar con él ahí cuidando el seminario. Así que después nos fuimos digamos, a hospedarnos ahí en una casa que era de unos españoles, que ellos cuidaban también y ayudaban mucho en el seminario. Era una familia en misión, entonces española. Entonces ellos se iban de vacaciones también, así que nos quedamos en esa casa. Entonces me dice el padre, mira, un día yo voy a hacer el desayuno, tú haces el almuerzo, al otro día cambiamos. Bueno, le digo, está bien. Pero casi no almorzamos poco en la casa porque salíamos. Siempre salíamos, y fue bien generoso el padre. Sí. Siempre invitaba a algún restaurante, íbamos al cine, la pasamos bien en realidad. Y además del calor, ¿qué otro choque cultural tuvo? ¿Alguna comida, algo? Porque se cambió de continente y la Centroamérica no es lo mismo que la Sudamérica. No, allá el pan poco se consume la tortilla de maíz, las comidas son diferentes también. Sí, pero no me costó mucho acostumbrarme también, porque ¿Alguna palabra que le haya gustado, que le haya costado? No, son palabras que se usan, digamos, habitualmente en cada país, pero no me llama mucho la atención en realidad. Bueno, padre, estuvo entonces en Managua hasta que lo ordenaron sacerdote. Sí. ¿Y ahí de nuevo le toca salir? Sí, bueno, 12 años estuve ahí en Nicaragua. Entonces,
Después me pidieron ir a evangelizar a China. Allá iba yo ya también, me dio permiso el obispo. Y estando en Italia, donde se estaban formando los grupos, porque ahí van las familias completas, matrimonio que han estado en el camino y todo, entonces en un momento se ofrecen ellos para ir a evangelizar, venden lo que tienen y se van, se olvidan de lo que dejaron y se van para allá. Entonces buscan trabajo en China, el varón, ¿verdad? Los niños los ponen en colegio y así se va evangelizando de a poco, porque tú sabes que está prohibido en China la evangelización católica. Tienen su propia iglesia. Claro, pero en las casas sí se comunican por portones interiores. Ajá. Por puerta interior se comunican. Wow. Porque en cada barrio hay uno que está echando el ojo. Pero como si ya se conocen mucho ya, entonces hacen vista gorda también. Entonces pasan. Además que no, si alguien más pasa, no ve entrando ni saliendo gente de una casa, porque se comunican por dentro. Así que eso más o menos tenía conocimiento yo, pues estaba listo para ir, estaba en Italia ya, me habían mandado a un grupo, y un catequista de la Nación acá, del Camino Neocatecumenal, había conversado con Monseñor Francisco Javier, y Monseñor Francisco Javier le pidió un sacerdote, o sea, no era yo en realidad, un sacerdote nomás le dijo. Entonces él se acercó y conversó conmigo porque me conocía. Entonces, bueno, le digo yo, si Dios quiere que vaya a Chile, voy a Chile. Pero después empezó a pedirle a Kiko Argüello, ¿verdad?, que el que estaba dirigiendo todo ahí, le decía a Kiko, mira, yo hablé con el obispo allá y me pidió un sacerdote. No, le dijo Kiko, esto es para ir a China. Dijo, ambos empieza con Chi, pero no es lo mismo. Entonces, pero bueno, dijo, siéntate ahí, le dijo. Ahí no estoy molestando. Entonces, después al rato, como a los 15 minutos, se volvió a levantar. Kiko, por favor, le dijo, que yo me comprometí con el obispo allá y todo. No, le dijo, si, no sé por qué andas haciendo tu promesa y cosas así, no depende de ti. Así que siéntate nomás. Ahí se sentó. Después pasaron como 15 minutos más, volvió a levantarse. Y ya lo retó el Kiko. Le dijo, ya te va a quedar sentado y no te quiero ver más parado ahí, que diciendo sandeces, le dijo. Así que ya iba a dar la bendición final el padre Mario, que era el que forma parte del equipo. Entonces se paró nuevamente el catequista y le dijo, chico, le faltó que se pusiera de rodillas, no, por favor, le dijo, yo me comprometí con el obispo allá, por favor. Entonces dijo, a ver, ¿dónde está el sacerdote? ¿Con quién conversaste o no? Sí, ya hablé con uno. Y entonces yo era como un anfiteatro, una cosa así, ¿verdad? Como tenía como 3 pisos para arriba. Entonces me llevan el micrófono para contestarle. Entonces le digo, yo aquí estoy, le digo yo, por si acaso estoy parado. Porque no crea que estoy sentado. Entonces, claro, dijo, ¿tú qué dices? Me dijo. Bueno, le dije, yo estoy dispuesto a ir a cualquier parte del mundo, así que ahí tú verás. Bien, dijo, vete a Chile. Así que después de ahí tuve que vender un autito que me había regalado la Virgen. Este es un regalo de la Virgen, en realidad. ¿Cómo así, padre? Es que yo estuve en el santuario mariano, allá estaba en ese tiempo, el santuario mariano de Lourdes, en Nicaragua, en Managua, Nicaragua. Entonces yo tenía que ir a ver al enfermo y tenía que bajar de todo un cerro, eran como 2 kilómetros más o menos, y después de subida, más o menos empinado el cerro. Y después, claro, me costaba llegar a los lugares y todo. Entonces un día voy regresando de misa, un día domingo, que había ido también abajo a hacer misa a otra parte, y me fueron a dejar. Entonces yo en el camino le voy diciendo a la Virgen, me encomendé a ella, y le digo, madre, le digo yo, tú sabes que necesito un vehículo, le digo, yo nunca te pido cosas grandes, ¿no? Le digo yo, pero es que es una necesidad, y no solamente para mí, una comodidad, sino para las personas que necesitan. Entonces llegué, me bajé, me dejaron, y aparece el rector. Me dice, padre, le dejaron este sobre. Y le digo, ¿y quién? Me dijo un nombre, sí, yo conocía a la persona, pero no dijo ahí, lo dejó nomás, dijo. Entonces lo abrí, claro, habían $1,000, que era para pagar el pie del auto que yo había visto. Yo necesitaba eso porque me habían ofrecido dentro los bienhechores de ahí del santuario
porque ellos podían juntarse y pagar una cuota mensual, pero necesitaba el pie primero, y estaba justo el dinero ahí para pagar el pie. Había ido yo a consultar, vieron lo que necesitaba. Por eso yo digo, eso fue un regalo de la Virgen. Así que ahí compré un Suzuki alto de estos, uno blanquito. Entonces cuando tuve que venirme, se lo vendí a una amiga. O sea que sin querer fue el pie para tener el auto y el pie Sí. para ir a Chile a la vez. Sí, sí. Y luego, ¿cómo se llama? Pues se lo vendí y ella asumió el resto de las cuotas que necesitaba pagar. Porque ella también poco tiempo había vendido un auto, Ya. su auto de ella, y necesitaba comprar otro. Así que me compró el mío. Y ahí quedé bien. Y ahí vine directo a Villarrica después de allá de Nicaragua. ¿Y ya el sur de Chile lo conocía o había llegado hasta Lagunillas nomás? No, había ido, pero antes de iniciar todo el proceso de conversión. No, antes de eso viajaba yo con mi familia, mi mamá, mi papá, y a veces, bueno, mi hermana con sus hijos también. Mi otro hermano no. Viajábamos con otra familia, arrendábamos un bus y nos íbamos a los Andes, porque el grupo se llamaba Amigos del Norte de Santa Teresa de los Andes. Ya. Y en ese tiempo es cuando nosotros alojábamos en el convento abajo, todavía no estaba hecho lo que hay ahora. Entonces, y después llegábamos hasta Chiloé. Desde ahí de los Andes nos íbamos directo hasta allá, hasta Puerto Montt, ¿verdad? De ahí cruzábamos después a la Isla Grande. Sí, y después íbamos conociendo, veníamos de camping en camping por acá, así. Pasábamos también por Villarrica, Pucón, pero de pasada nomás. ¿Y Panguipulli nunca le tocó? No. Íbamos por allá, por el lado de allá nomás. No, nunca pasé por acá. ¿Y en qué año llegó entonces a Villarrica a establecerse? Será como 11 años atrás, más o menos. Ya. Tuve tres meses en el obispado, después 3 años en la catedral, y después 6 años y medio en Freire. Un año nuevamente me mandaron a la catedral, porque estuve desde marzo del año pasado. Y ahora me mandaron aquí con el padre Andrés. Sí. Y le preguntaba antes de la entrevista si conocía algo de Panguipulli y lo conoció, me dice, una semana antes del traslado recién. Sí, solamente vinimos a ver la casa nomás. No salimos tampoco. Bueno, salimos aquí al banco nomás, que tenía un trámite que hacer el padre Andrés, y de ahí nos fuimos. Almorzamos casi, después nos fuimos. Sí. Y ya que ha recorrido en este mes, me decía, casi que la mitad de las comunidades campesinas ha recorrido nuestra comuna, una parroquia muy amplia en territorio. Sí. ¿Qué le ha parecido? Es muy bonito por acá, es muy agradable también, la gente sobre todo. Yo creo que fue bien instruida por el padre Alejandro y con el padre Juanito también. Además que yo le digo, bueno, para que recuerden al padre Juanito me mandaron a mí, porque yo soy como más o menos la estatura de él, así que sí, hemos sido bien acogidos, sí. Qué bueno. Sí, la gente muy muy receptiva, muy amorosa también se puede decir, sí. Uno percibe el cariño en realidad, sí. Que uno, como tiene que estar cambiando siempre de un lado a otro, uno percibe, ¿verdad? A veces cuando hay molestia, cuando alguien no está conforme. Bueno, ahora puede haber desconformidad porque, claro, los padres tuvieron varios años acá, ¿no? Bastante años, y es lógico que se creen lazos, se forman lazos de cariño, de amistad, de la presencia misma. Entonces, claro, el acostumbrarse nuevamente a otras personas, porque somos desconocidos completamente, pero dentro de ese desconocimiento nos hemos sentido como muy muy bien recibidos, la verdad. Sí, yo estoy contento, la verdad que sí. Padre, para la gente que nos está escuchando, para la comunidad que lo está conociendo, ¿qué puede pedirle a usted, por ejemplo, atreverse a conversarle, poder pedir ahora que se nos fueron nuestros 2 sacerdotes? Muchos quedamos sin director espiritual, podemos pedirle ayuda en ese camino, en la confesión, en los sacramentos de ese tipo, en las visitas a enfermos. ¿Cómo podemos hacer? Claro, ahora lo de los directores espirituales, tú sabes que cada uno de los fieles puede elegir a su director espiritual, incluso uno que no sea de la parroquia. Ajá. La tecnología permite igual ahora comunicarse más fácil. Sí, pero digamos, más que nada a veces siempre se necesita estar cerca de la persona, porque un abrazo no te lo reemplaza el internet tampoco. Y a veces surge eso. Y el director espiritual se va a escoger una vez que se han tenido a veces encuentros de confesiones. Entonces la persona lo escucha a uno, recibe una palabra y eso después lo invita a después estar pidiéndole dirección espiritual.
Sí, y no es problema si es parte de nuestro, entre comillas, trabajo también, el hacerlo. O sea, no hay dificultad para eso. Entonces uno después se pone de acuerdo nomás, incluso en una misa o en otro momento, lo llaman por teléfono o escriben al correo, no sé, WhatsApp. Entonces ahí uno se pone de acuerdo el horario y uno lo recibe, o sea, no hay ningún problema para eso, al contrario, porque eso a uno lo va llenando también, pues sí, mira, uno se siente un poquito, yo digo sí, el mínimo, pero lo más pequeño, ¿verdad? Es ser en ese momento otro Cristo, porque yo siempre he hablado acerca de la pasión interna de Jesús. Siempre nosotros durante muchos años nos hemos acostumbrado a ver la pasión externa de Jesús, o sea, los latigazos, los clavos, la corona de espina, la lanza. Todo eso es una pasión externa que se veía, como decía el profeta Isaías, era como uno ante quien se vuelve el rostro, despreciado, deshecho de los hombres, varón de dolores. Pero lo que más dice es como uno ante quien se vuelve el rostro. Esa es la pasión exterior, porque han dicho mucho, ¿verdad? Ese pobrecito mira cómo ha sufrido. Pero la pasión que muestra realmente Jesús es la pasión interior, que asume sobre él todos los pecados del mundo, y los pecados duelen en el alma. A cada persona, a cada ser individual, los pecados siempre le duelen dentro, en el corazón, en el alma, y eso lo hace sufrir. Entonces, el tomar todo el sufrimiento de todo el mundo, ese fue realmente la pasión interior de Jesús. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Entonces, imagínate de uno nomás que a veces sufre por un pecado, la conciencia que lo molesta, todo eso. Entonces, tomarla de todo, incluso de los más criminales del mundo, eso fue lo de Jesús. Entonces, uno sintiéndose como un pequeño, ¿verdad?, asumiendo los dolores del otro. Entonces, eso te quema de un momento, porque uno también está invitado como sacerdote a sufrir con el que está al frente, contándole a uno los pecados. Entonces uno tiene que llegar a entender, ¿verdad?, que los pecados que está confesando el otro es un dolor que lleva y se lo está traspasando a uno. Claro, entonces, ¿qué hace uno? Inmediatamente los toma y se lo pasa a Jesús, y él lo estrella en la cruz. O sea, porque imagínate que si uno se llevara todo eso y se acordara de todas estas cosas, uno se vuelve loco. Es como los psiquiatras, los psicólogos que escuchan los problemas de la gente, ellos tienen técnica de olvido, para olvidarse lo que han vivido durante el día, porque si no también ellos necesitarían también otro psicólogo y otro psiquiatra que los tratara, y nosotros también en ese sentido. Entonces yo siempre le digo a las personas, si no es que uno se quede con nada, le digo yo, porque tu sufrimiento lo estaría cargando yo, y yo no soy capaz. Por eso se los paso enseguida a Jesús, y él sí los carga. Excelente. Padre, para terminar y para conocerlo un poquito mejor, le quiero invitar a hacer un formato de preguntas que está muy de moda en redes sociales. Le llaman el ping pong. Es que yo le hago una pregunta y usted me responde lo que se le venga a la mente. Lo voy a dejar aquí, este teléfono igual grabando, para la gente que nos sigue en redes sociales, lo pueda ver después en nuestro Instagram. Entonces, padre, la primera pregunta, y así usted me va respondiendo, pero no meter las patas. Si se incomoda, no responda, pero yo creo que no va a haber problemas. La primera pregunta, padre, sería: ¿cuál es el santo al que le tenga mayor amistad? ¿Mayor amistad? San Lorenzo. ¿Patrono de los diáconos? Sí. ¿De los mineros también? Sí. Sí, allá en el norte se celebra mucho, en Tarapacá. En agosto. Sí, en agosto, sí. ¿Y la advocación de la Virgen a la que se sienta más cercano, padre? La Virgen del Carmen. Patrona y reina de Chile. Sí. Padre, ¿alguna comida favorita? ¿Favorita? La cazuela. ¿De llamo, ya que es del norte, o no? ¿Mm? ¿De llamo la cazuela? No. El llamo solamente me gusta asado. Ya. Sí. Acá no se come el No. llamo. Ni el chumbeque tampoco lo he probado. No. Todavía ni que lo fabrican eso, ¿no? Y la pregunta de controversia, padre: ¿algún equipo de fútbol? Colo-Colo.
Nadie es perfecto, dice el padre. Sí. Padre Manuel, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que le haya gustado este espacio. Y el micrófono de la radio también está abierto a usted para que la gente que lo escucha en sus casas pueda. Sí, antiguamente, bueno, me gustaba Deporte Iquique por ser de Iquique. Después me gustaba la Católica por ser católico. Y después, no sé, bueno, mi papá era colocolino, sí. Yeah. Por seguirlo a él, ya después me convenció. Se quitó el dragón celeste. Sí. Padre, muchas gracias. Bien, pues. Bien, quisiera darle un saludo a todos los fieles, especialmente, ¿verdad? Y a toda la gente de acá de Panguipulli, y agradecerles también por el recibimiento que nos han dado, también esta muestra de cariño que hemos tenido en cada comunidad, que en estos tiempos, ¿verdad?, en que estamos yendo por primera vez, por lo menos, siempre se ha hecho un compartir al final de la misa, hemos podido conversar, y me he sentido parte de ellos también, parte de ellos, de todos los que están escuchando, y también espero, ¿verdad?, poder brindarles mi servicio como sacerdote, realmente que pueden contar conmigo para cualquier cosa. Y antes que se vaya, Padre, le pedimos la bendición. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Te bendecimos, Dios Padre Santo, Rey del Universo, por la vida, por habernos llamado a formar parte de tu cuerpo, la Iglesia. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre esta ciudad, sobre todo el país en realidad, para que no haya más encuentro entre hermanos, para que podamos seguir amándonos cada día. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo descienda y nos bendiga. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy bien. Muchas gracias.